A ubicarnos en ese pasaje que nuestro hermano Pacho leía hace un momento, primero a los Corintios, capítulo 13, y este va a ser el pasaje que vamos a empezar a estudiar esta mañana, al menos los 3 primeros versículos de este capítulo 13, y quisiera, hermanos, que por un momento, antes de ver en detalle estos versículos del capítulo 13, pudiéramos recordar muy brevemente en qué consiste o en qué consistió todo el capítulo 12 que ya hemos estudiado en los últimos domingos en esta serie expositiva. Yo quiero que ustedes imaginen que el capítulo 12 es como si el apóstol Pablo tuviera un bus turístico. Imaginen un bus turístico. El apóstol Pablo es quien va manejando este bus y el apóstol lleva a todos los hermanos de la iglesia de Corinto en este bus turístico, y este bus va, vamos a decir, por el país de los dones espirituales. Y en ese país de los dones espirituales, Pablo va conduciendo y ha hecho varias paradas para ir explicando las naturalezas, las características de los dones espirituales. Y una de las primeras paradas que el apóstol Pablo hizo en el capítulo 12 fue en el versículo 3. Yo quiero que vayamos un momento allí, capítulo 12, verso 3, y dice este versículo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En esta primera parada, ustedes recordarán que Pablo demostró cuál es la señal de que alguien tiene el don auténtico o los dones auténticos. Y esa señal es que promueva a Jesucristo como el Señor. Esa fue la primera parada que el apóstol Pablo hizo. Pero luego Pablo hizo una segunda parada, y es que él explicó que los dones espirituales son diversos, son muchos, pero no por eso significa que la iglesia no deba tener unidad. En esa parada Pablo les explicó que los dones espirituales son para promover ¿qué cosa en la iglesia? La unidad en la iglesia. Esa fue la segunda parada que Pablo hizo, y por eso el versículo 7, miren, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones son dados por el mismo Dios para el provecho de la iglesia. En eso hallamos la unidad. Pero luego el apóstol Pablo ha seguido dando este tour a los hermanos de la iglesia de Corinto y ha llegado a una tercera parada. En esa tercera parada, que comprende desde los versículos 12 hasta el versículo 27, el apóstol Pablo ha enfatizado la importancia de que en la iglesia haya diversidad de dones. Es muy importante que cada uno tenga un don diferente, para que con ese don, con esas características únicas de ese don, pueda edificar a la iglesia. Y esto, hermanos, lo aprendimos a través del concepto de la individualidad, que es aquel reconocimiento de que cada uno de los miembros de la congregación tienen dones de Dios, tienen características que los hacen únicos para servir en la edificación del resto de la iglesia. Pero luego, hermanos, Pablo ha hecho otra parada más, que está en el versículo 28 al 31. Y es que Pablo, aquí en los versículos del 28 al 31, ha enfatizado la necesidad de que hayan unos dones que en el culto público tengan mayor importancia que otros. Por eso en el versículo 28 Pablo va a usar una palabra que es la palabra primeramente.
Dice primeramente, habla de importancia. Dice Pablo que primeramente puso apóstoles, profetas, maestros, y dice, y luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pablo ha colocado aquí como un orden de importancia de los dones espirituales en el momento del culto público. Para Pablo, aunque hay un reconocimiento de que todos los dones son importantes, Pablo va a empezar a decir que en el culto público a Dios hay unos dones a los cuales debe dárseles mayor importancia. Y luego en el verso 29, noten hermanos, cómo Pablo hace una serie de preguntas para enfatizar la necesidad de esta diversidad de dones. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. Luego dice, ¿son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Tampoco. Así que Pablo, por medio de estas preguntas, demuestra la necesidad de la diversidad, pero miren lo que va a decir en el verso 31. Dice, procurad pues los dones mejores. Noten, hermanos, que en la mente de Pablo sí hay unos dones que son, como dice ahí, mejores. Pero uno debe preguntarse, ¿mejores en qué? ¿Mejores en qué? Pues en el contexto en el que nosotros estamos ubicados es mejores para la utilidad del momento cuando la iglesia está reunida. Cuando la iglesia está reunida hay unos dones a los que Pablo dice deben procurar estos dones cuando la iglesia se reúne, porque son los que más van a edificar. Y por eso, hermanos, creemos aquí o vemos en este pasaje que esos dones que son mejores en el momento de la adoración pública son todos los dones que tienen que ver con la enseñanza. El grupo que Pablo ha mencionado en versículo 28, apóstoles, profetas y maestros. En el culto público debería haber una preferencia por estos dones espirituales. Pero luego en el verso 31, miren la segunda parte de este versículo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y al leer estas palabras por primera vez, uno puede que no las comprenda muy bien o que no las pueda ajustar en el discurso de Pablo, pero lo que Pablo va a decir allí es que, miren hermanos, algo así les va a decir, miren hermanos, voy a mostrarles cuál es el camino para que ustedes puedan utilizar el don que tienen de una manera excelente. En otras palabras, lo que Pablo hace en el versículo 31 es que sigue en el autobús turístico y ahora va a hacer un desvío por un camino que es antiguo, un camino que es viejo, un camino que ha sido olvidado, pero un camino que es excelso e importante. ¿Cuál será ese camino al que Pablo quiere llevar por un momento a la iglesia de Corinto? Ese camino, hermanos, es el capítulo 13, que habla acerca del amor. Y es en ese sentido, hermanos, que en esta mañana vamos a aprender precisamente de cuál es la condición o el camino imprescindible para el ejercicio adecuado de los dones espirituales. Pablo va a decir, miren, no importa cuál don tengan ustedes, todos los dones necesitan de una condición para que usted los pueda ejercer de una manera eficaz en la iglesia. ¿Y cuál es esa condición, hermanos? Esa condición es el amor. No importa cuál don tenga un creyente. Lo importante, dice Pablo, para hacer que ese don sea excelente en cuanto a su ejercicio, es que ese don pueda ser utilizado con el amor. Por eso, hermanos, lo que en esta mañana vamos a aprender es precisamente eso,
que el amor es la condición o el camino imprescindible, necesario para ejercer los dones espirituales. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y quisiera, hermanos, antes de sumergirnos en los 3 versículos que vamos a considerar hoy, que tratáramos de dar una muy breve definición que ya hemos dado, más bien recordarla, de lo que es el amor. Y quisiera, hermanos, citar unas palabras de un predicador del siglo XVIII muy famoso en esa época, que se llamó John Wesley, y él dijo lo siguiente, escuchen muy bien: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier hora que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Hermanos, esta frase resume muy bien lo que es la esencia del amor. Así que, ¿qué significa el amor en estos términos y especialmente en las Escrituras? El amor, hermanos, es buscar el bien de otros. Eso significa el amor en los términos más breves posibles, pues pudiéramos hablar muchísimo solamente para tratar de dar una definición del amor, pero en los términos que nos interesan en este momento, hermanos, el amor es hacer el bien a todo el que podamos en todo momento hasta que llegue el día de nuestra muerte. Así que el amor, hermanos, es hacer o buscar el bien de otros. No solamente el bien nuestro, lo cual sería egoísmo, sino el bien de otros, lo cual es lo contrario al egoísmo. Eso es entonces el amor. Así que, hermanos, veamos ahora estos 3 ejemplos que el apóstol Pablo nos va a dar, sin los cuales usar los dones sin amor es algo totalmente inservible. Vamos al versículo 1 entonces. Y dice el apóstol Pablo ahí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En primer lugar, hermanos, lo que quiero mostrarles es que la gran elocuencia sin amor es puro ruido. Otra vez, la gran elocuencia sin amor es puro ruido. Y antes de que veamos en detalle este versículo 1, quisiera hacer una nota gramatical, una observación gramatical que nos va a ayudar a entender estos 3 versículos. Noten ustedes, pongan sus ojos en estos versículos y noten que hay varios verbos. Por ejemplo, en versículo 1 dice hablase. En el versículo 2 dice tuviese. Luego dice entendiese, luego otra vez tuviese. En el versículo 3 dice repartiese y entregase. Miren todos esos verbos que aparecen en esos 3 versículos. Esos verbos, hermanos, todos están conjugados en un modo que se llama en gramática el modo subjuntivo. El modo subjuntivo. ¿Qué significa que un verbo esté citado o esté escrito en un modo subjuntivo? Significa que esa acción que se describe es una posibilidad, es una teoría, es una hipótesis, es algo que está en la imaginación, pero que no necesariamente es algo real. El modo subjuntivo es una posibilidad. Así que lo que Pablo va a hacer con estos verbos que va a citar es hablar de hipótesis, de posibilidades, de ejemplos. Es como si les dijera, imaginen que yo pudiera hacer esto y lo otro. Imaginen que yo pudiera hacer tal cosa. ¿Y por qué es importante, hermanos, tener presente este modo subjuntivo con relación a estos verbos?
porque estas acciones que se mencionan aquí, en realidad nadie las puede realizar. Son una exageración, son una hipérbole, es algo que humanamente no es posible. Simplemente son ejemplos de lo que podría hacerse en tal caso que. Así que son solamente suposiciones del apóstol Pablo para enfatizar una gran verdad. Así que esa observación, hermanos, ténganla presente al momento de observar lo que vamos a ver. Ahora, la gran elocuencia sin amor es ¿qué? Ruido, es puro ruido. El apóstol Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Hermanos, eso es una suposición, eso es una hipótesis que el apóstol Pablo da, y lo que significa es que, imaginen, dice Pablo, que yo pudiera hablar todos los idiomas conocidos. Y no solamente los idiomas humanos conocidos, sino que también pudiera hablar en el lenguaje de los ángeles. Imaginen que yo tuviera el don de lenguas tan desarrollado que pudiera hablar todos los idiomas que hay en este mundo y además que pudiera hablar en idiomas angélicos. No está de más, hermanos, recordar que el don de lenguas que vemos aquí en la iglesia de Corinto no es para nada lo mismo que se ve hoy en muchas iglesias de corte pentecostal o carismático. No, el don de lenguas que se menciona aquí era la capacidad especial que Dios daba a ciertos creyentes para hablar en otros idiomas conocidos, pero ellos nunca tenían que pasar por una academia para poder aprender a hablar estos idiomas. Pero Pablo dice, imaginen que yo tuviera esta capacidad de hablar todos los idiomas, incluso los de los ángeles. Es importante, hermanos, ver que la iglesia de Corinto tenía un anhelo, tenía un deseo muy exagerado por el don de lenguas. Allá en la iglesia de Corinto, a los hermanos les parecía que el don de lenguas era lo más extraordinario que podía ocurrir en la iglesia. Para ellos el don de lenguas era el don que ellos tenían en lo más importante en el momento de sus cultos públicos. Y por eso Pablo va a empezar explicando acerca de este don. Así que yo creo que cuando los hermanos leyeron este versículo, de una vez se sintieron atraídos a ver qué era lo que Pablo iba a decir sobre el don que más ellos querían tener. Y entonces Pablo les dice, imaginen que yo hablara de esa manera, pero dice el versículo 1, y no tengo, ¿qué? Amor. Imaginen que yo tuviera esa capacidad, pero no tengo amor. Vengo a ser, dice Pablo, como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Hermanos, Pablo les está diciendo a los hermanos, ustedes pueden tener el don de lenguas, hablarlo, usarlo, pero si no tienen amor, como ustedes han demostrado, ese don de lenguas es puro ruido. ¿Cómo sabía Pablo, o cómo sospechaba Pablo, que la iglesia de Corinto estaba usando el don de lenguas sin amor? Vamos un momento al capítulo 14, ahí adelante. Noten el versículo 26. Y aquí vamos a ver por qué es que los corintios no usaban el don de lenguas con amor. Dice verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Verso 27, si habla alguno en lengua extraña o la palabra es extranjera, en un idioma extranjero,
Dice, primero, sea esto por 2 o a lo más 3. Hermanos, eso quiere decir que en la iglesia de Corinto todos querían hablar al mismo tiempo en lenguas. Todos querían sentirse privilegiados y que los miraran porque hablaban en lenguas. Ahí era donde estaban actuando sin amor, que no estaban dando el espacio para que quizá otros pudieran ser oídos, sino que querían que ellos fueran escuchados. Había como vanagloria, querían ser oídos en los cultos públicos, pero luego dice, el versículo 27, y por turno. O sea que ellos no estaban hablando por turno, había desorden en la iglesia, no se estaba considerando a los demás hermanos, todos querían empezar a hablar en lenguas, y Pablo luego dice, y uno interprete. O sea que, ¿qué estaba pasando allá en la iglesia? Todos querían hablar en lenguas al mismo tiempo, pero nadie interpretaba. No estaban dando el lugar para que hubiese intérpretes de los idiomas que se estaban escuchando en la iglesia. Hermanos, esto significa que los que querían hablar en lenguas no estaban hablando en lenguas para que los otros fueran edificados, porque ni siquiera permitían que hubiese un intérprete para que explicara lo que significaba esas lenguas que se estaban hablando. No estaban considerando a los demás hermanos, simplemente hablaban en lenguas porque les parecía extraordinario hablar en otros idiomas en el culto, pero nadie entendía lo que se estaba diciendo. Versículo 28, miren, dice, y si no hay intérprete, ¿qué tenían que hacer? Callarse en la iglesia. Eso era una muestra de amor por los demás. Callarse en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que los corintios, hermanos, no estaban aplicando amor junto con el don de lenguas. Y por eso volvamos al 13, versículo 1. Pablo da el resultado de una manifestación de las lenguas, pero sin amor. Dice Pablo, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena. Es decir, hablar en lenguas sin considerar a los demás, sin ayudarles a entender a los demás en esa época, era como el sonido que produce un metal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están en la cocina a medianoche y de repente esa tapa de la olla grande se cae al suelo y hace varios sonidos mientras va cayendo y se mueve y no se queda quieta. Bueno, ese sonido es el sonido del metal, es un sonido odioso, es un ruido, es un estrépito terrible al oído y más a esa hora. Bueno, así es como suena o como sonó en esa iglesia aquellos que tenían don de lenguas, pero no consideraban a los demás. Un ruido, es un ruido. Pero además Pablo dice, o címbalo que retiñe. El címbalo que retiñe era un instrumento musical de los siglos anteriores, muy parecido a los platillos de la batería. Y ese sonido de los platillos de una batería es un sonido que no dice nada. Es un sonido que no dice nada, simplemente es un ruido que siempre toca en la misma tonalidad, pero no comunica ningún mensaje. Así que la idea de que los dones de lenguas eran usados en la iglesia sin considerar a los demás estaba produciendo palabras que nadie podía entender y por eso la iglesia no era edificada. En otras palabras, ¿para qué hablar tantas lenguas y tantos idiomas si la iglesia no estaba siendo edificada? Por eso es que Pablo dice, hay dones mejores para el culto público, dones en los que sí se edifique la iglesia, dones en los que sí es más útil para la edificación de la congregación. Así que hermanos,
Miremos un momento, ahí en el 14 otra vez, Pablo dice algo en el versículo 9. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá? Miren, lo que decía. Porque hablaréis al aire. Verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí, ¿no? ¿Se ha encontrado usted alguna vez con un extranjero y ha intentado hablar con él sin usted conocer el idioma de él? Eso es algo que no se puede hacer. Versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Esa es la muestra de amor que Pablo estaba demandando. Si ustedes quieren hablar en lenguas, pidan al Señor que se pueda interpretar para la congregación, para que la iglesia sea edificada. Así que la búsqueda de la edificación de la iglesia es amar a la iglesia, pero la búsqueda de que vean las capacidades o las habilidades que yo tengo es vanagloria y eso es puro ruido. Así que hermanos, podemos pensar de este pasaje algo, de este versículo 1, y es que si hablar maravillosamente en otros idiomas en esa época es ruido, si no se tiene amor, es ruido, pensemos por un momento en lo contrario. ¿Qué será entonces decir unas pequeñas palabras, pero con mucho amor? Con mucho amor. ¿Qué será unas pocas palabras, pero dichas en verdadero amor, es decir, considerando la necesidad y la edificación del otro? Bueno, unas palabras cortas, sencillas, cargadas de amor, vienen a ser entonces no un ruido, sino vienen a ser música preciosa para los oídos de los demás. Así que hermanos, miren cómo es el amor, la consideración de los otros, lo que hace que nuestro ejercicio de los dones espirituales realmente sea provechoso en la iglesia. Por ejemplo, veamos un momento Proverbios 27. Y veamos el versículo 9. Dice Proverbios 27, 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y miren esto, y el cordial consejo del amigo alegra el corazón del hombre o alegran al hombre. Miren hermanos, unas pocas palabras, un consejo dado en amor, vale más que saber todos los idiomas de este mundo. Así que lo que Pablo está diciendo es que la condición imprescindible para ejercer los dones eficazmente, ¿cuál es? El amor. ¿Y qué es el amor? Considerar a los demás, buscar el bien de los demás, y eso era lo que no estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero quiero decir algo también aquí, hermanos, especialmente a nosotros mismos los que enseñamos la palabra, o a todos aquellos que están relacionados con un ministerio de enseñanza, y es que se puede ser gran orador, se puede ser muy elocuente, y eso es algo que los maestros tienen que ser realmente. Pero si esa elocuencia no se desarrolla a la par con el amor, Pablo dice que eso va a ser puro ruido en la congregación. Eso quiere decir que nosotros no solamente debemos predicar o enseñar a las personas,
Ningún maestro debería solamente dedicarse a enseñar y a predicar a las personas, sino que también debería dedicarse a amar a las personas a las que les predica. Por eso creemos que la predicación y la enseñanza que es eficaz es aquella que se da en un contexto donde los maestros y pastores se relacionan con la congregación. Hermanos, Cristo mismo se mostró como alguien que amaba a los oyentes, a los que escuchaban su enseñanza. Por ejemplo, hay una ocasión cuando llevaban 3 días escuchando al Señor Jesús. 3 días llevaban escuchándolo. ¿Y cómo estaban esas personas ya después de 3 días? Con mucha hambre, estaban cansados, y los discípulos le dijeron a Jesús: despídelos, despídelos. Y Jesús les dijo: yo no podría despedirlos sin antes darles de comer. Y ahí fue donde hizo el milagro de la multiplicación de la comida. Cristo amaba a aquellos a los que les predicaba. Pablo dice en 2 Timoteo 2:10: todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Él soportó aflicciones, dificultades, retos, desafíos, hambre, desnudez, persecución. ¿Por qué? ¿Porque amaba predicar? No, porque amaba a aquellos a los cuales él predicaba. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Jonás. Dios le dijo a Jonás: ve y predica. ¿A dónde? A Nínive. Y no quiso, luego sí quiso, y fue y les predicó: arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. Pero cuando se arrepintieron los ninivitas, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Se molestó, dice la Biblia, se molestó hasta la muerte, quería morirse. ¿Y por qué se molestó? Porque se habían arrepentido allá. Y Jonás dice: pero ¿cómo puedes tener misericordia de esos ninivitas que son paganos, que no son del pueblo de Dios? Hermanos, claramente Jonás no amaba a los ninivitas. Aunque Dios sí los amaba, Jonás no los amaba y por eso se molestó. Hermanos, eso es una demostración de que uno puede predicar muy bien e incluso llegar a que las personas se puedan convertir bajo el ministerio de uno, pero aún así no amar a las personas. Eso es una advertencia para todos nosotros los que enseñamos la palabra. Pero esto nos lleva, hermanos, al segundo punto y al segundo versículo que estamos viendo. Versículo 2 de 1 Corintios 13. Y es que el gran conocimiento, vamos a ponerlo en esos términos, el gran conocimiento sin amor es nada. El gran conocimiento sin amor es nada. Miren estos términos que usa el apóstol aquí. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y luego leamos, y no tengo amor, ¿qué es Pablo? Dice: nada soy. Imaginen esa manifestación de esos dones espirituales. Imaginen por un momento, hermanos, que en esta congregación hubiese personas que tuvieran la capacidad de interpretar eficazmente cualquier pasaje de la Biblia. Imaginen que cuando usted, por ejemplo, va a pedirle consejo a este supuesto hermano, para alguna situación el hermano le dice: mira, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto, y eso es precisamente lo que sí tienes que hacer. Imaginen que en la enseñanza esta persona coge la palabra y desenvuelve los más grandes misterios y edifica poderosamente a la congregación. Sería muy bueno tener una persona así en la congregación. Bueno, ese es el tipo de persona que Pablo está describiendo aquí, pero sin amor. Entonces, esta persona que puede aconsejarte eficazmente no es para nada empático. No siente el más mínimo dolor o afectación cuando de pronto tú cuentas una situación terrible,
o no puede compadecerse de ti, o ni siquiera se alegra cuando tú estás alegre. Es una persona que ha sido o que tiene en su mente esta actitud de la psicología moderna hoy en día, que dice que no debemos dejarnos afectar por las emociones de los pacientes, porque de pronto al involucrarnos emocionalmente podríamos aconsejar mal. Imaginen ese tipo de persona así. Sabe mucho, aconseja muy bien, pero es odioso con las personas. Y además de esto, súmele usted, para colmo de males, que le empieza a cobrar a usted por el consejo. Le empieza a cobrar a usted. ¿Ama a esta persona? ¿Ama? Puede tener esta manifestación de dones impresionante, pero si no ama, Pablo dice, nada es. Hermanos, debemos nosotros involucrarnos emocionalmente con aquellos a que aconsejamos o a que enseñamos. Miren Hechos capítulo 20, un momento, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos 20, 31. Dice el apóstol Pablo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, y miren esta parte, con lágrimas a cada uno. ¿Por qué Pablo lloraba, hermanos? ¿Por qué Pablo lloraba al aconsejar a las personas? Porque él se había involucrado emocionalmente, afectivamente, con aquellos a los cuales aconsejaba. A él le dolía el pecado, pero le alegraba también las victorias de los hermanos, y así aconsejaba siempre con lágrimas en su rostro. Así que sí es bíblico involucrarse emocionalmente, afectivamente, cuando uno aconseja, cuando uno enseña la palabra. Miren Romanos capítulo 9 también. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Miren cómo Pablo tenía sus afectos encendidos cuando enseñaba, cuando predicaba, cuando tenía el conocimiento de la palabra. Dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo ¿qué? Gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o ser un maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuál era el dolor de Pablo? Mis parientes, los judíos según la carne, no son salvos. Bueno, allá ellos. No, Pablo no decía eso. Pablo decía que se sentía triste y con un dolor continuo que le recordaba todos los días la condición perdida de esos parientes judíos. Así que sí, hermanos, debemos involucrarnos emocionalmente cuando enseñamos. Así que el conocimiento por sí mismo, hermanos, no es nada si no hay amor. Dice Pablo, nada soy, ni siquiera dice algo soy, ¿no? Como que uno diga, bueno, válido el conocimiento que tienes. No, ni siquiera dice algo soy, dice nada soy. Pablo escogió con precisión esas palabras. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, de tener conocimiento sin amor, pero también debemos tener cuidado de tener amor sin conocimiento, ¿no? Lo primero, que es conocimiento sin amor nos puede llevar a la frialdad intelectual, pero tener amor sin conocimiento nos puede llevar a un fanatismo ignorante. Las dos cosas son muy malas. Así que debemos crecer en ambas áreas, en el conocimiento, pero también
en el amor. Así que tener gran conocimiento sin amor, hermanos, es nada, es nada. Y eso nos lleva a una tercera ilustración que Pablo va a dar aquí, y es que la gran filantropía sin amor es inservible. Leamos primero a los Corintios 13:3. Dice el apóstol Pablo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, es inservible tal filantropía, tal sacrificio, tal beneficencia, es inservible. Pablo pone unos ejemplos aquí bien interesantes. Él dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. La palabra repartiese es una palabra que indica no un repartir inmediato, o sea, como que él se sacó todo lo que tenía en los bolsillos y lo dio y ya, sino que ese repartiese indica la idea de que por un tiempo prolongado él va a ir repartiendo lo que él tiene para darlo a los pobres, es decir, un compromiso de por vida, de dar a los pobres. Pablo dice, aunque se hiciera eso, aunque alguien se comprometiera con los pobres de por vida, si no hay amor, tal obra es inservible. Pero luego Pablo dice que entregara su cuerpo para ser quemado, y esta frase es difícil, hermanos, de interpretar. Se han dicho varias cosas, pero la idea es que Pablo fuese vendido tal vez como un esclavo para con ese dinero pagarle a los pobres, o que él fuera sacrificado en nombre de la religión para algún avance de la misma. Bueno, sea lo que sea, el punto es que no importa si entreguemos nuestra vida en un acto de filantropía, si no hay amor, es completamente inservible, hermanos. Es inservible. ¿Y por qué es inservible? Aquí aprendemos, hermanos, que uno puede, miren, hacer buenas obras. Y hacer buenas obras es correcto y hay que hacerlo. Pero si hacemos buenas obras con motivaciones incorrectas o con intenciones incorrectas, y una intención incorrecta es todo lo que no sea por amar al otro, entonces eso es inservible. Miren, tal vez ustedes, hermanos, y yo también, hacemos obras de beneficencia, por ejemplo, cuando traemos nuestras ofrendas aquí adelante, o cuando damos alguna ofrenda a algún hermano, o cuando hacemos cualquier tipo de obra de beneficencia, y mientras lo hacemos, puede que lo estemos haciendo por legalismo, es decir, porque creemos que eso nos va a ganar la entrada al cielo. Puede que lo hagamos por eso. O puede que lo hagamos por vanagloria, para que nos vean, para que digan, wow, qué generoso y qué bueno es este hermano. O quizá lo hacemos por competencia. Pero es que fulanito da, entonces yo también voy a dar. O tal vez algunos lo hacen por librarse de una conciencia culpable. Este domingo voy a llevar más ofrendas porque esta semana cometí terribles pecados y bueno, voy a librarme de esta culpa llevando un buen mercado a la congregación. Bueno, nada de eso es una motivación correcta. Nada de eso es una motivación correcta. La motivación correcta simplemente es, voy a dar porque quiero ayudar, quiero hacer el bien al que lo necesita, y eso es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Se necesita la gracia de Dios para poder hacer una obra de esa manera. Dice Pablo, de nada me sirve. De nada me sirve. La falta de amor en una buena obra la hace totalmente inservible. Por eso, hermanos, pudiéramos hacer la siguiente pregunta, y es, ¿qué característica debe tener una buena obra para que sea aceptada por Dios? Pues está claro que debe tener amor. La motivación principal debe ser el amor, la consideración del otro. Pero
llama mucho la atención, hermanos, un pequeño párrafo de nuestra confesión de fe que nos da las características de una buena obra. Déjenme leerlo para que ustedes vean por qué Dios no acepta la mayoría de las obras que hacemos. Dice, las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, por no proceder de un corazón purificado por la fe. Eso es lo primero que dice la confesión. Es decir, ¿cómo es que una obra es aceptada? Que proceda de un corazón que ha sido regenerado por Cristo. O sea que las obras que los incrédulos hacen son aceptadas por Dios. Ninguna. Por más dinero, por más fundaciones, por más cosas que puedan hacer, ningún incrédulo en sus obras es aceptado por Dios, porque no tiene un corazón regenerado. Esa es la primera razón. Pero luego dice, y al no ser hechas de una manera correcta, es decir, con la motivación del amor, ni para un fin correcto. ¿Cuál es el fin de todas las obras que nosotros deberíamos hacer? La gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Los incrédulos hacen las obras para que Dios sea glorificado, para que ellos sean glorificados. Y por eso esas obras no glorifican ni son aceptadas por Dios. Y dice, por tanto son pecaminosas y no pueden agradar a Dios. Pero si las descuidan, igualmente, eso es más pecaminoso. Como dijo, hermanos, Lutero, las buenas obras de los incrédulos son pecados espléndidos. Son buenas obras, pero al mismo tiempo son pecados espléndidos. De manera, hermanos, que las obras que Dios acepta son las de los regenerados, hechas con amor y para la gloria de Dios. Esas son las buenas obras. Dice el mismo Pablo en 1 Corintios 16, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por eso, hermanos, la condición imprescindible para la edificación de la iglesia, ¿cuál es? El amor por medio del ejercicio de los dones espirituales. Muy bien. Así que hasta aquí, hermanos, hemos visto tres cosas. Hemos visto que la gran elocuencia sin amor es puro ruido, que el gran conocimiento sin amor es nada y que la gran filantropía y no tener amor es totalmente inservible. Por eso, hermanos, debemos ahora pensar en que no importa lo pequeño que hagamos en la congregación para los hermanos o lo grande que nos toque hacer por la congregación, sea lo uno o lo otro, hay que hacerlo ¿con qué? Con amor, es decir, considerando al otro, buscando el beneficio del otro y no mi propio beneficio. Eso es el amor. Pero quisiera terminar, hermanos, y concluir mostrándoles a ustedes que la obra más importante ha sido hecha en amor también. ¿Cuál es la obra más importante? La redención, nuestra redención, toda nuestra redención, desde el principio hasta lo que está por venir todavía, ha sido hecha en amor, toda. Y por eso esa obra es gloriosa y es sublime. Por ejemplo, la elección, la predestinación para salvación. Dice Efesios 1:5 que Él, habiéndonos predestinado en amor, dice la palabra, en amor. Así que Dios, ¿por qué nos eligió para salvación? Por su amor, por buscar el beneficio de los pecadores y no el propio. Pues la salvación para Dios no le iba a traer muchos beneficios, pues tenía que entregar a su Hijo Jesucristo. Pero dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. El envío de Jesucristo fue ¿por qué?
por amor. Esa fue la motivación de Dios, amor por los pecadores. La muerte de Cristo, ¿qué dice la palabra? Los amó hasta el fin, dice la palabra. Los amó hasta el fin. La promesa de que volverá, su promesa también es hecha en amor. Él va a venir por aquellos con los cuales se ha comprometido. Cristo nunca buscó su propio bien. Lean los evangelios y se van a dar cuenta, hermanos, que Cristo nunca buscó su propio bien, siempre buscó el bien de los pecadores. Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, es el amor de Dios lo que ha permitido nuestra redención. Asimismo deberíamos servir nosotros en la congregación por amor. Y tal vez aquí hayan personas que aún no han experimentado el amor de Cristo, el amor de Dios, o que tal vez no están sirviendo de una manera amorosa. Así que les animo a que consideren la obra que Cristo ha hecho por nosotros en amor, a que confíen en el amor de Cristo y a que reciban el perdón y la vida que gratis el Señor hoy les está ofreciendo. Así que, hermanos, les animo a que podamos servirnos los unos a los otros, pero en amor. Vamos a orar y damos gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor con el que nos has amado y pedimos que, así como hemos recibido de tu amor, Señor, nos enseñes a amarnos, Dios, a través del ejercicio de nuestros dones. Señor, tú sabes cuánto nos hace falta. Tú sabes, Señor, cuánto estamos lejos de alcanzar la meta que se pone en este pasaje de amar. Damos gracias por lo que ya has hecho, por el conocimiento, Señor, que tú das a esta congregación, que aún nos faltará mucho, Señor, pero especialmente hoy vemos que nos falta tanto amor, Señor. Hay tanto odio quizá, tanta competencia o vanagloria. Y pedimos, Señor, perdón por esto. Y pedimos que nos ayudes, Señor, y que desarrolles en nosotros este verdadero amor de entregarnos por otros, hacerles el bien, considerándolos a ellos primero, Señor, y luego a nosotros. Tú eres bueno, Señor, y pedimos perdón y pedimos que tu gracia nos capacite para amarnos como tú quieres que nos amemos. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén.